¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un político de larguísima trayectoria. Me podría llevar el programa reseñando su currículum vitae. Fue secretario general del PRI, fue secretario de gobierno de lo que fue el Departamento del Distrito Federal, fue jefe de gobierno del propio Distrito Federal, ha sido diputado, ha sido canciller, en fin, no me alargo. Está con nosotros Marcelo Ebrard. Hola, René. Gracias por invitarme. Empiezo por lo más reciente, Marcelo. Antier no se te vio en la toma de posesión, más bien en la presentación como ya precandidato oficial de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué la ausencia? Bueno, estaba yo fuera, de hecho vengo llegando, por una emergencia médica de alguien muy cercano a nosotros. Es una razón de estrictamente de orden personal, no de orden político. Sí, diría yo eso. Ok. Entonces, ¿en qué estamos? Bueno, yo planteé, si me permites hacer una breve introducción, planteé enseguida del proceso interno de selección una serie de cuestiones que me llamaron mucho la atención en el proceso, irregularidades o prácticas que hay que combatir en Morena. Desde acarreos, intromisión de gobernadores o diferentes tipos de autoridades, funcionarios, servidores públicos, etc. Entonces, ¿por qué lo planteé? Esto lo planteé desde el día 10 de septiembre. Sí. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a convertir, sin darnos cuenta, en algo muy parecido a lo que fue el PRI por las prácticas que permites. O sea, si no hay ninguna distancia entre el partido y las instituciones, va a ser lo mismo. Y otra, la idea de la disciplina a toda costa, la disciplina como un fin en sí mismo. O sea, todo el mundo se tiene que disciplinar y cualquier cosa que digas que, no tanto que pongan entredichos, sino que dé cuenta de procesos que hay que discutir y que hay que erradicar, como fue el caso, sí. Entonces hay que atacarlo. Entonces, hay dos cuestiones planteaba yo. Uno, aguas con estas prácticas que sí existieron. La primera respuesta que se me dio es no fue así. Bueno. Y segundo, aquel que diga que sí las hubo es un traidor. Entonces, pasó el tiempo y al final lo que llegamos a que es una respuesta del partido a mi queja que llama mucho la atención porque se titula El futuro de Morena. Claro. No es la clásica queja, responda usted su queja. Y el texto dice muchas cosas importantes. Trato de resumir cuáles. Déjame, si te parece, porque voy a proyectar algo justamente que dijiste, no este lunes recién pasado, sino el anterior, sobre lo que contiene el documento. Pero antes de proyectarlo, ahora que me dices que fue por razones de índole personal, que no pudiste estar el domingo pasado, ¿puedo pensar que te veremos en actos de campaña de Claudia Sheinbaum? Podría ser, pero no es mi objetivo. No es tu objetivo. Mira, mi punto de vista es pero podría ser, creo tú, pero es cosa de que nos pongamos de acuerdo y ver en qué eventos y por qué y qué caso tendría. Yo diría que mi planteamiento fue, a ver, ¿cuál va a ser, por qué es tan importante la respuesta que nos den? Porque fija cuál es la idea política de quien resultó, de acuerdo a las cifras oficiales de Morena, electa como nuestra candidata para el año entrante. Entonces, por eso para mí era muy importante la respuesta, porque hay de dos respuestas. Una, todo estuvo perfecto, y por lo tanto lo tuyo es un berrinche o un delirio, o vete a saber. Lo han calificado de berrinche. Bueno, berrinche, todo. Que además tiene una larga historia en México sobre los berrinches. A Andrés le llamaron muchísimas veces berrinchudo. Bueno, o si hubo esas prácticas, y entonces hay que hacer algo para que no predominen, erradicarlas. Y por otro lado, también al reconocer que sí las hubo, entonces no puedes tachar a alguien que plantee ese tipo de cosas como un traidor o berrinchudo, sino simple y llanamente como alguien que está defendiendo algo que es veraz. Así es. Entonces, vino la respuesta, se tituló El futuro de Morena, establece que efectivamente hubo esas prácticas, dice que las van a sancionar. Si te parece, proyecto lo que dijiste entonces, claro, y continuamos platicando. Adelante, sí. Yo entiendo esto como el inicio, un paso decisivo en un entendimiento con Claudia.
Claudia fue mi compañera en el gabinete, ella como jefa de gobierno. ¿Qué estábamos esperando con esta respuesta? Pues, ¿cuál es su idea política? ¿De qué se trata? ¿Cómo va a ser el futuro? Si nosotros somos la segunda fuerza dentro de Morena, de acuerdo a las cifras oficiales, debemos ser tratados como tales. Y las personas que votaron, porque hubo boletas, que opinaron, que nos han apoyado, que nos respaldan en todo el país, todas esas personas merecen nuestra lealtad y respeto. Yo les ofrecí el siguiente nivel de la cuarta transformación y no me voy a desdecir, ni voy a cambiar mis convicciones, ni voy a cambiar de partido, ni voy a dejar de luchar por lo que yo creo. Pues estamos de nuevo ya con Marcelo. ¿Cuál es el entendimiento al que llegaron sobre el pasaje? Yo conversé 2 veces con ella. La encontré receptiva, expliqué cuál es y por qué estábamos argumentando lo que estábamos argumentando. En primer lugar, porque sí ocurrió. Sí. En segundo lugar, porque es muy inconveniente permitir que esas prácticas empiecen a predominar, ¿no? Y tercero, tratar de entender cuál es el futuro que se avisora por parte de ella, Sí. respecto al movimiento. ¿Cuál sería la idea? Hay como estoy simplificando. Hay como 2 ideas esenciales. Una es un instrumento electoral, unitario, monolítico. Cualquier crítica será avasallada y va para afuera. O somos una coalición de fuerzas de puntos de vista y somos más deliberativos, más incluyentes. Y eso tiene que ver también no solo con Morena, sino sobre el futuro político del país, ¿no? Bueno. Entonces encontré receptiva a esos puntos. Y yo entendí ese documento al que hice referencia ahorita por lo que incluye, porque es un documento oficial. Nunca Morena había aceptado semejante cosa, entonces, y menos sobre la selección de candidata a la presidencia, ¿no? Entonces, que reconozcan esas prácticas, que las estipulen, que las van a sancionar y que haya esa receptividad, lo entiendo, no como un gesto hacia mi persona, que sería una soberbia impresionante, sino más bien a aquellos que coincidieron conmigo en el proceso, pero se quedamos en segundo lugar, porque pensamos de esa forma. Es lo que dije. Ahora, pero por un lado, el documento no es una resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena. Reconoce que hubo anomalías, pues señala que las va a sancionar, incluso tendrá que sancionar personas. Pero después de que se te entregó ese documento, no ha pasado nada. No hay una resolución. Bueno, es muy pronto no, sí es una resolución porque hemos analizado la queja y eso es lo que se deduce de la queja. Se están diciendo qué es lo que consideran. Entonces, sí me pareció a mí muy importante ese documento. Porque, francamente, si hubiera una línea política distinta, pues no se habría producido. Si no hubiese entendimiento, entonces ¿para qué sacar ese documento? Entonces te vas a lo anterior. Todo estuvo bien, ya. Y el entendimiento al que llegaste con ella fue que en tanto que ocupaste el segundo lugar, tus seguidores, tú mismo, constituirían la segunda fuerza. No, ¿Eso no se traduce? No, eso no. Yo lo que quedé con ella fue, yo entendí su receptividad, no como un gesto a mi persona, sino a quienes coincidimos. A la fuerza que traes detrás. Y que en la elección, elección digo yo por las boletas que hubo, pues quedamos en segundo lugar según las cifras oficiales, ¿no? Entonces no es que ella me haya dicho, ok, tú vas a ser la segunda fuerza y yo te voy a reconocer, no. Lo que yo entendí fue, esto que estás planteando tiene elementos importantes. La respuesta de Morena tiene que plantear cómo veo también yo el futuro del movimiento. Por eso se llama el futuro de Morena. Se reconocen las prácticas y se van a sancionar. No queremos eso. Y después del proceso electoral, menciono otro punto, vamos a hacer un proceso de reflexión muy importante en Morena sobre qué es lo que sigue, que es la pregunta que tú me hacías hace un momento. Claro. Bueno. Es lo que yo llamo un entendimiento, porque si no, pues no existiría eso. ¿Tuviste presiones, Marcelo? ¿Has de haber tenido presiones? No. De ninguna índole. O sea, a ver, ¿cuáles eran las opciones que yo tenía y mis compañeras y compañeros? Opción 1, si nos responden, todo estuvo perfectamente bien, entonces te tienes que ir al tribunal, denunciar que esa línea política está equivocada, porque no es veraz, y finalmente convertirte en un factor de confrontación interna.
Otra opción era, te vas a otro partido político, pero entonces te vas a un polo opositor de algún tipo, con la ideología que tú quieras, pero es opositor. ¿A qué? A la Cuarta Transformación, pues que formamos 23 años, desde aquel día que fui a decirle a Andrés yo te apoyo. Bueno, entonces la otra alternativa que tenía, bueno, y además participar en una primaria de otro partido. Cuando había yo recorrido todo el país para decir, oigan, hay que hacer el siguiente piso o el siguiente nivel de la Cuarta Transformación, en síntesis, nosotros planteábamos como lo más importante lograr incidir en el futuro político de Morena y del movimiento del cual formamos parte, que ese sería como el objetivo estratégico. Y por supuesto, anteriormente ganar la encuesta. Claro, claro. Ahora, tú lo dijiste esto el lunes 13. Sí. Y tan pronto como al día siguiente, Claudia hizo en un programa de Facebook que tiene una aclaración sobre lo que tú habías señalado. Si te parece, lo vemos. No puede ser la segunda fuerza, ni la tercera fuerza, ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola fuerza. Entonces, qué bueno que él decidió quedarse en Morena. Pero fíjense, cuando se creó Morena, en los estatutos de Morena quedó muy claro, porque además veníamos de otro partido. Yo siempre fui militante de base del otro partido, nunca participé más del PRD. Ahí pues había corrientes políticas y eso pues hizo mucho daño desde nuestra perspectiva. Entonces, cuando se crea Morena hay unos estatutos que dicen que la filiación es individual y directamente dice que no puede haber corrientes. Sí, es muy, muy sencillo. La elección, digo elección porque hubo boleta, la encuesta, Sí. marcó pues qué representamos cada cual según las cifras oficiales. No es que yo diga yo soy la segunda fuerza, pero hay, digamos, un conglomerado de 20 y tantos por ciento, 23, 24, 25%, según las cifras oficiales, que coincide con lo que planteé yo en el Camino de México. Entonces yo entiendo, no discuto ese resultado. Ese es el resultado oficial. Ok. Entonces ya para qué nos metemos en si soy o no soy la segunda fuerza, pues lo que dice la encuesta, los resultados. Aquí lo que importa es ¿cuál va a ser el rumbo que vamos a tomar? Esa es la pregunta de ¿cuál es el rumbo que vamos a tomar? Lo dices en plural. Es decir, vamos a tomar. Pues formamos parte de. O sea, yo recorrí el país diciéndoles, oigan, quiero encabezar la Cuarta Transformación en la elección presidencial. ¿Por qué me habría de ir? Entonces tienes un conglomerado que le gustaría que yo me fuera, porque eres muy incómodo. Es más cómodo tenerte afuera que adentro. ¿Pero por qué me voy a ir? ¿En base a qué? ¿Eres incómodo por qué? Porque no estás de acuerdo, porque tienes un peso propio, porque puedes proponer cosas que no necesariamente le parecen a los demás. Entonces yo creo que el partido, que ahora va a entrar a una etapa muy importante en los próximos años, sea capaz de procesar diferentes puntos de vista, no quiere decir que te vas a balcanizar. Sí. El PRD se balcanizó porque los intereses sustituyeron a cualquier decisión política al final del día. Pero la otra opción, ¿cuál es? Pues el leninismo, ¿no? Entonces nada más hay un monolito. Entonces, ¿en medio qué hay? Pues un partido que tiene diferentes ideas de las cosas, tiene diferentes propuestas. Ahora, otro asunto. En el partido hay simpatizantes de muy diferentes personas y así ha funcionado Morena. Sí, podrán decir los estatutos que no hay corrientes, pero es evidente que hay grupos, que es normal que haya grupos. Natural. Ahora, ¿es cierto o no es cierto lo del telefonema del presidente López Obrador contigo? No es cierto. A No. mí el presidente no me ha hablado, ni he hablado yo con él desde, pues la última vez que lo vi fue en el Palacio Nacional, que me fui a despedir de él. Ni telefonema, ni... No hemos tenido ningún encuentro. Ahora, hay quienes te dicen, sobre todo analistas de medios, que te doblaste, que... René, si es muy difícil el que estén contentos. O sea, los que querían que yo me fuera al polo opositor,
Pues es que no me leyeron, por ejemplo, no vieron la entrevista que tuvimos tú y yo. Tú me preguntaste, ¿hay un plan B, sí o no? Te dije, no hay plan B. O gano la encuesta o no la gano. Pero no va a ser, si gano me quedo en Morena y si no gano, entonces me voy a otro partido. Lo dije todo el tiempo. No creo que deban llamarse sorpresa. Por otro lado, ¿por qué habría yo de contribuir ahorita a que se combata aquello que yo mismo he trabajado para consolidar, que es esta cuarta transformación? Porque esto no es la acción de una sola persona, somos muchas personas que hemos estado participando en esto. ¿Y te vamos a ver participar en la campaña, regresando al origen de la entrevista? Sí, yo no veo por qué no. Después de tu fijamiento de postura el lunes 13, después del fijamiento de postura de Claudia el martes 14, ¿has vuelto a hablar con ella? No, solamente le mandé un mensaje para felicitarla por su boda el viernes. Pero no hemos podido hablar, entre otras cosas no he estado aquí. Entonces, ¿Te contestó tu felicitación? sí, muy amable. Sí, bueno, es una buena noticia para ella, ¿no? Es Hay que muy felicitarla. Pero no te has vuelto a encontrar. No, todavía no, yo creo que sería muy pronto, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba yo fuera. No. Luego Ok. Si no era factible. ¿Tienes planes de verla en el Pues plan? muy probablemente nos veremos seguramente en algún día. Ahora, Mario Delgado, particularmente, con el cual tú ya no ves como interlocutor, también ha sido de los que se pone detrás de Claudia y dicen aquí no hay corrientes. Pues es que yo creo que la idea de... Y las posiciones, están las encuestas, hay un mecanismo de selección, por lo que no necesariamente está asegurada tu corriente, tu grupo, en posiciones A ver, políticas. ¿qué es lo que yo planteé? ¿Qué he venido planteando? Que dejen participar a la gente en libertad y en igualdad de circunstancias. Esto tú me dirás, oye, pero ¿eso por qué es tan importante? Pues es muy importante porque no ha ocurrido, o no ha ocurrido en muchos casos. Por ejemplo, tú te registras para participar en una encuesta y luego hay un proceso de selección que dice quién va y quién no. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué dijimos? Oigan, pues invítanos a la comisión. ¿Quién decide eso? La comisión de elecciones, pues invítenos. Ya sé que no somos una corriente, pero todas las personas que van a participar que no tendrían derecho a eso, pues obviamente que sí, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que hay que cuidar. Ahora, yo no estoy pidiendo ninguna canonjía. Simple y llanamente que la gente pueda participar libremente y ejercer sus derechos y no tener terror a que porque tú dices una opinión, te van a sacar de la competencia. No estás pidiendo cuotas. Ahí me decían, es que tú estás pidiendo proporcionalidad. Muy bien. Explícame por qué el Partido Verde tiene un convenio de coalición con nosotros, con Morena. Por una proporción. ¿Verdad? ¿En base a qué celebraste esa proporción? Es decir, el Partido Verde tiene, en la última elección, si no mal recuerdo, en el año 21, 6% del voto, y tienen 40 y tantos diputados federales. Y a mí me estás diciendo, oigan, ustedes, ¿por qué quieren diputados federales? Pues quédense un senador, 2 senadores y ya, ¿no? Es simbólico, pues. ¿Cuál sería el criterio para aceptar una cosa y no la otra, ¿no? Entonces, no estoy pidiendo una cuota, sino más bien el respeto no a mi persona, sino a las personas que tienen una idea, en este caso coincidente con tu servidor, sobre el futuro del país. Por ejemplo, para ser más específico, nosotros decimos aquí por las clases medias, pero hay otro pueblo que dice que no. Bueno, pues sí, pero nosotros tenemos o representamos el 20 y tantos % en el proceso electoral que ustedes organizaron. Claro. Entonces, ¿ese 26% merece algún respeto para ustedes o ninguno? ¿O en base a qué se van a tomar las decisiones? O sea, al día siguiente ya no eres nadie. De hecho, en la conferencia... Entonces, ¿qué le digo a la gente que votó por nosotros? Claro. En la conferencia que diste trataste varios temas que quisiera abordar contigo, muy interesantes, pero déjame ir a un corte y regresamos. Sí, claro.
Estamos de vuelta con Marcelo Ebrard. Tú ya tocabas un tema que me interesaba mucho tratar. Cuando fijas postura, tú comienzas a abordar una serie de temas muy interesantes. Dices que si se va a seguir en el antagonismo, cuál va a ser la relación con clases medias y que no se persiga a nadie dentro de Morena por pensar de un modo distinto. Es decir, ¿qué es lo que tú ves en eso al decir eso? Bueno, yo veo que es un tema de cuál es la línea política que queremos seguir en los próximos años. Yo diría, el entrar en conflicto con las clases medias a mí me parece que es un error. Es más, nuestro fin último, cuando se habla de estado de bienestar, es crear un país de una clase media muy extendida. En principio sí. Ese es el objetivo estratégico, si no, ¿cuál sería, verdad? Si redujiste la pobreza, pues es porque estás aumentando las clases medias, en alguna forma. O los estratos medios para los especialistas. Bueno, entonces ese es un objetivo importantísimo. De hecho, yo diría que es casi sustancial, ¿no? O sea, no es un tema menor. La otra es, a ver, cada persona que tenga una idea diferente, ¿de veras la vamos a perseguir? Pues yo no voy a estar de acuerdo. Porque eso ya lo viví. Si la obsesión es la unidad y la disciplina, pues de ahí viene el oportunismo, la política acomodaticia, etcétera, 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 que es lo que no queremos. Entonces, tiene que haber deliberación y tenemos que estar dispuestos a reconocer en aquello que no tengamos razón, incluyéndome. Sí. Pero no puede ser el que no piense igual que el gobierno de turno, entonces va a estar en una situación de que lo echen de Morena. Marcarlo y echarlo. Sí. Entonces, a eso es a lo que me estoy refiriendo. Y cuando hablas de antagonismo, sugieres la idea de que seguir a lo mejor te estoy interpretando, seguir por la vía de la polarización ya no es un instrumento. Yo diría lo siguiente, a ver, vivimos la era de los antagonismos. Es decir, la política en todo el mundo te está llevando a eso. Estados Unidos está partido en dos, España igual, y así sucesivamente puedes verlo en muchos países. De hecho, está desapareciendo, está en vías de extinción el territorio del compromiso, que ya es sospechoso por sí mismo. Pero aquí en México tenemos una cosa fantástica, o dos, que no tienen otros países, que es ¿cuál? Tienes, por decirlo así, aunque hegemonía se oye un poco, puede sonar exagerado, yo diría que tienes no un pensamiento único, pero sí un pensamiento prevaleciente, dominante sobre hacia dónde debe ir el país. No pareciera haber un paradigma alterno con solvencia en el corto plazo. Entonces, esa es una oportunidad muy grande, cosa que no ocurre en los países que te estoy comentando. Segundo, tienes un peso político electoral suficiente para hacer la mayoría simple, pero mayoría al fin y al cabo. Entonces, tener estas dos cosas es casi excepcional. Por lo tanto, lo que tendríamos que fijarnos es si podemos entrar en una etapa en donde va a seguir habiendo diferencias, por supuesto, pero el eje de tu política no debe ser el antagonismo permanente. Tienes el espacio para hacerlo. Ahora te van a decir, bueno, pero a lo mejor no es tan eficaz electoralmente o en términos políticos. No lo sé, pero sí va a ser más eficaz para protegernos frente a riesgos que vienen. ¿Qué riesgos vienen? Como el que te comentaba yo, que puede ser Estados Unidos. Pues ese es nuestro riesgo número uno, ¿verdad? Entonces, no Estados Unidos como tal, sino si llega un gobierno con ciertas ideas que pueda implementarlas en contra de los intereses de México. Entonces, eso aconsejaría que tuvieras un nivel de antagonismo menor en nuestro país, por el sentido común, ¿no? Pienso que podríamos tener áreas como la materia de seguridad donde podríamos tener acuerdos más amplios y probablemente en otros temas. Entonces, ¿por qué no? A ver, entonces tú ves que tiene el movimiento dos ventajas. Tiene por un lado un pensamiento dominante, no diré único, y que tiene por el otro lado la capacidad y el espacio para salir del antagonismo. Pero van a perder un factor cohesionador fundamental, que es el liderazgo de Andrés Manuel. ¿Ese es para ti el mayor desafío que le sigue a Morena? Pues tendrías que contar con o buscar un gobierno que tenga un nivel de eficacia, contundencia,
muy amplio para generar el respaldo que ya no te va a dar un liderazgo carismático por sí mismo. Entonces, yo lo veo factible eso. Ahora, como orientación estratégica, ¿qué es lo que quieres lograr? Quiero decir, ¿cómo lo vas a operar? Si vas a ir por las clases medias, pues necesariamente tu antagonismo lo vas a tener que moderar. Claro. Si no, no es compatible, ¿no? Segundo, ¿qué queremos con Estados Unidos? Pues quieres otro nivel también en la relación. Primero, proteger lo que ya tenemos, pero segundo, ver si puedes tener otro nivel en cuanto a una idea común respecto al futuro en aquello en donde sí podemos coincidir, que sobre todo en la economía. ¿Se podría? Pues yo creo que sí. Entonces, para todo eso, todo aconsejaría que reducir o contener el antagonismo permanente. ¿Eso lo llegaste a hablar con Claudia? No, eso no hemos hablado todavía. No lo han hablado. Ahora, lo que sí es un hecho es que no se te va a ver fuera de Morena. Pues no, salvo que pasara algo extraordinario, ¿verdad? No, pero te lo pregunto porque veía que ahora hay vía Change.org una colección de firmas pidiendo tu expulsión. No, bueno, pues es la tendencia, eso está armado. Eso es todo lo que he venido viendo desde el 6 de septiembre. O sea, el 6 de septiembre se esperaba y silencio. Porque lo que dijimos que sucedió respecto a esas prácticas y lo que tenemos que cambiar, pues todo el mundo lo sabe. Pero, Claro. pero si guardamos silencio, imagínate. Entonces, como nos atrevimos a marcar que eso era inconveniente, pues sobres, ¿no? Entonces hay que expulsarlos, hay que acabarlos, son traidores, son esto. Me llamó la atención en el pronunciamiento que hiciste, donde ya te refieres por su nombre al portavoz presidencial. Dices algo así como esos son los bots de Jesús. Pues es que está muy metido en eso. Es decir, tú ves que ya hay personajes o personalidades o grupos que están actuando al margen del liderazgo del presidente y al margen de la precandidatura de Claudia. Pues yo creo que el presidente no lo veo en esa línea, en mi contra, no lo vería, porque pues, además no tendría sentido político, ¿no? Y a Claudia, ¿en qué le conviene eso? Entonces, pero sí veo que hay personas que les gusta, pues que están en esa línea, o sea, no debe haber nadie que piense diferente. Ahora, pareciera ser que buscando la polarización hacia afuera de Morena, se les metió también adentro de Morena. ¿La polarización? Sí, ¿A el qué te antagonismo al que te refieres. Pareciera que es solo un antagonismo del grupo en el poder ante los otros grupos. Es que dentro de Morena tienes varias ideas, pero yo diría esencialmente dos ideas que yo alcanzo a identificar sobre hacia dónde debemos ir como movimiento en los próximos años. Entonces, uno es, ya llegamos al punto que tenemos que llegar y hay que defenderlo, es una fortaleza y punto, y el que piense diferente hay que sacarlo, porque no, está en contra de la verdad, ¿no? Sí. O la otra que es, esto es un cimiento y ahora tenemos que poner un segundo piso, un tercer piso, y aparte va a haber circunstancias distintas en el mundo. Entonces, tenemos, para poder edificar hacia adelante, tenemos que ir a cosas como las que hablábamos ahorita. Las clases medias, ver si podemos tener otro nivel de acuerdo con Estados Unidos sobre el futuro de las inversiones y los desarrollos tecnológicos de México y Estados Unidos, o no. Y esto no es teórico, eso es muy práctico. Una línea no coincide con la otra. Entonces, por supuesto, siempre habrá quien diga, mejor vamos a eliminar la segunda idea, esta última que acabo de describir, porque es estorbosa. Es mejor que esté fuera. Entonces, no lo veo como polarización, sino como parte del proceso político que cabría esperar en cualquier fuerza de este tamaño. ¿Dirías que el riesgo de Morena es perder pluralidad hacia adentro? Si se cierra y nos vamos a ir a un Morena más chico en términos de representatividad y más intolerante. Y más intolerante. Pues no Ahora, conviene. Tú has fundado dos partidos. El PSD, que pues, fue una cosa efímera, si no lo digo respetuosamente, y naturalmente Morena. ¿No estás pensando en crear una asociación política o un partido político fuera de Morena? Pues no ha estado en mi interés hacer eso, sino yo creo que habría seguido otra ruta. O sea, la ruta habría sido otra. No,
Sí sí se propuso o les sugerí, hagamos una asociación civil de aquellos que pensamos igual para que no se nos olvide por qué estamos en esta causa, más allá de la identidad personal. Sí. ¿Cuáles son las causas que tenemos, que debemos defender, quienes de aquí salgan, sean diputados, sean senadores o no sean representantes populares, si no tengan otros cargos u otras responsabilidades? Entonces yo creo que eso vale la pena. Eso es simplemente en qué coincidimos, qué queremos promover, más allá de la persona. Sí, sí. ¿Qué le dirías a tus seguidores? Ahí está tu cámara. Pues que vamos a seguir adelante, que quienes me han apoyado, pues vamos nosotros a seguir siendo leales con lo que pensamos, que es un poco lo que estamos diciendo aquí, y que el futuro de México es lo que nos motiva, el destino del país, su grandeza, y hacerle frente a los riesgos que vayamos a enfrentar. Alejarnos de la soberbia y siempre tener los ojos abiertos frente a lo que puede venir. ¿Y qué le dices a quienes te preferirían ver fuera? Que están equivocados, que nunca ha sido una buena idea, porque cada vez que sacas a alguien o que persigues a alguien, te haces más débil. Y al último te empiezas a parecer aquello que tanto combatimos, ¿no? Claro. Acuérdate el discurso de Jorge de la Vega en 1987, ¿no? El de Que 20... se vayan los que no estén de acuerdo. Eso me lo recordaba el otro día un colega que es el exalcalde de Tlaxcala, Jorge Corichi, que en ese tiempo él era el dirigente de las juventudes de la CTM, en ese discurso. Claro. Y... Ahora, Marcelo, tú has deslizado la idea de que a lo mejor no es el 24 tu momento, que podría ser otro. Déjame proyectar algo que me dijiste en aquella entrevista que ya mencionabas. Sí, cómo no. Finalmente has resuelto tomar el último tren. Pues no sé si sea el último, pero cuando menos es el que está ahorita por salir. Digo, no el último porque ya sabes que el promedio de edad se está avanzando mucho. Pero bueno, este es el tren que debo de tomar. No, pero sí me interesa que me aclares. No es el último. ¿Quieres decirme también con esto que tienes vida incluso para otra corrida del tren? No lo estoy previendo así, pero diría yo que estaba yo ayer en una reunión discutiendo eso. No qué voy a hacer yo, sino cómo ha cambiado, cómo es posible que en Estados Unidos los candidatos a la presidencia estén cerca de 80 años, man. Entonces a lo mejor están cambiando los promedios de edad. Pero bueno, a lo mejor es muy teórico eso. A lo que voy es, de esto sí voy a participar en el de Morena, en el proceso de Morena, y mi pretensión, mi objetivo es ganar la encuesta. Pues sí, es que nunca puedes decir este es el último tren. Claro, salvo que ya tus facultades no te den. Lo que determina eso es tu salud y el sentido común, que a veces no hay mucho sentido común. Entonces yo diría, yo tengo que seguirme preparando y seguir siempre con la misma idea. Y si sí puedo hacer una diferencia, sí podría yo contribuir, entonces, para mi país, entonces tengo que estar preparado. Es decir, no descartas... No lo descarto, no. La candidatura presidencial 2030. No, me preguntaron el otro día, les dije, no lo descarto, ¿por qué? Hay que seguir adelante, hay que perseverar. ¿Qué veremos en la boleta entonces? Pues ojalá, ¿verdad? Pues ojalá. La última pregunta, Mario Delgado, ¿sigue siendo un dirigente válido? ¿Qué piensas de él? Yo francamente pienso, y lo respeto a Mario, en fin, fue mi colaborador, ¿Fue tu colaborador? que él abrazó una línea política que está equivocada. Ese es mi punto de vista. O sea, la línea política de que todo está perfecto, no pasa nada, etcétera, etcétera. Digo yo, la entiendo, pero es una línea política equivocada, porque lo que hay que procurar es que tengas a la mayoría, si no a todas y a todos, en el partido, que se sientan representados por la línea de la dirigencia del partido. Ya. Y eso no fue lo que ocurrió, sobre todo en este lapso al final. Ok, regreso al origen de la entrevista. Te veremos en la campaña de Claudia. Supongo que sí, si me invitan, vamos a ver. Muy bien. Gracias. No, soy yo el que te agradece. Como desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.